Gracias. Hago de su conocimiento que el orden del día fue distribuida conforme al reglamento del Senado de la República, por lo que solicito a la senadora secretaria dar lectura al orden del día. Orden del día. 1. Lista de asistencia y verificación del quórum. 2. Lectura y aprobación del orden del día. 3. Aprobación de las actas de las sesiones siguientes. Acta de la reunión extraordinaria de la Comisión de Puntos Constitucionales del 25 de septiembre de 2019. Acta de la reunión extraordinaria de Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos segunda del día 3 de octubre de 2019. Acta de la reunión extraordinaria de Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos segunda del día 10 de octubre de 2019. Acta de la reunión extraordinaria de Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos segunda del día 28 de noviembre de 2019. Acta de la reunión extraordinaria de la Comisión de Puntos Constitucionales del 28 de noviembre de 2019. Acta de la reunión extraordinaria de Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos segundas del día 4 de diciembre de 2019. Acta de la reunión extraordinaria de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Zonas Metropolitanas y Movilidad y de Estudios Legislativos segunda del día 4 de diciembre de 2019. Acta de la reunión extraordinaria de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos segunda del día 10 de diciembre de 2019. Acta de la reunión extraordinaria de la Comisión de Puntos Constitucionales del día 10 de diciembre de 2019. 4. Presentación, análisis e intercambio de puntos de vista respecto a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Poder Judicial. 5. Análisis y deliberación del proyecto de dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Gobernación y de Estudios Legislativos segunda respecto a la iniciativa con proyecto de decreto que reforme el artículo 30 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de nacionalidad. 6. Presentación y análisis del proyecto de dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos segunda respecto de la iniciativa, incluyendo la iniciativa de los ciudadanos Héctor Melesio Cuen Ojeda y Víctor Antonio Corrales Burgueño, con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de financiamiento a partidos políticos. 7. Asuntos generales. 8. Clausura de la reunión. Es cuanto, presidente. Gracias, senadora secretaria. Está a su consideración el orden del día, por si algún senador o senadora quisiera hacer uso de la palabra. No habiendo, solicito a la senadora secretaria someta a votación el orden del día. Por instrucciones del senador presidente, someto a votación el orden del día. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo. Aprobado el orden del día. Gracias, senadora secretaria. Hago de su conocimiento que las actas de sesiones anteriores enunciadas en el punto 3 del orden del día fueron distribuidos con anticipación. En este sentido, consulto a la Asamblea si algún senador o senadora quisiera referirse a este punto. Solicito a la senadora secretaria someta a votación económica las actas de las sesiones anteriores. Por instrucciones del senador presidente, someto a votación las actas de las sesiones anteriores. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo levantando la mano. Por la negativa, aprobadas las actas, presidente. Gracias, senadora secretaria. Para continuar con el desahogo del orden del día, pasamos al punto 4, relativo a la presentación, análisis e intercambio de puntos de vista respecto a la iniciativa de reforma del Poder Judicial de la Federación. Como es de su conocimiento, el 20 de febrero del presente año, el titular del Poder Ejecutivo remitió a esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversos artículos de la Constitución Política de México. Dicha iniciativa tiene como finalidad consolidar un proceso de cambio a través de una reforma amplia que dé consistencia y continuidad a las políticas adoptadas y que proporcione el andamiaje normativo necesario para que éstas prosperen. La lógica de la reforma se sustenta en 10 ejes fundamentales que vamos a señalar.
la consolidación de una carrera judicial para todas las categorías a las que accederá mediante concurso de oposición. 2. La limitación a la discrecionalidad de nombramientos otorgados por jueces y magistrados. 3. Establecimiento de políticas que orienten las determinaciones del Consejo de la Judicatura Federal en materia de adscripciones, readscripciones, reincorporaciones y ratificación de juzgadores. 4. Reforzamiento de las facultades institucionales del combate a la corrupción y al nepotismo. 5. Impulso a la capacitación y profesionalización del personal a través de la creación de una escuela judicial, cuya responsabilidad resultaría velar por la capacitación y la carrera judicial de los integrantes de este poder. 6. Fortalecimiento del Instituto Federal de Defensoría Pública, de manera que los defensores públicos se conviertan en verdaderos abogados de los pobres. 7. Establecimiento de plenos regionales en sustitución de los plenos de circuito, encargados de resolver. Ya no estornudé. Gracias. Establecimientos de plenos regionales en sustitución de los plenos de circuito, encargados de resolver las contradicciones de tesis en los circuitos sobre los que ejerzan jurisdicción, así como todos los conflictos competenciales que se susciten en el país entre órganos jurisdiccionales. 9. Transformación de los tribunales unitarios de circuito en tribunales colegiados de apelación, con una integración colegiada que asegure mejor calidad y mayor certeza en sus resoluciones. Y 10. Modificación al sistema de jurisprudencia para fortalecer los precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a fin de que la doctrina constitucional que genere enmarque la labor del resto de los órganos jurisdiccionales del país. Solicito a la senadora secretaria realice un listado de oradores y posteriormente conceda la palabra a quienes la soliciten, en caso de existir. Senador García. Buenos días, gusto saludarlos. Nosotros en Movimiento Ciudadano creemos que esta reforma judicial tiene grandes avances y sobre todo un novedoso programa de precedentes que será muy importante en el país para que haya uniformidad de criterios de lo que la Corte como máximo tribunal establece en todos los tribunales, incluidos administrativos y laborales. Vamos a acompañar la iniciativa y queremos agregar que ese sistema de precedentes y jurisprudencia, de hecho ya lo hablamos con la secretaria de Gobierno, la exministra Olga Sánchez, que también la jurisprudencia sea obligatoria para autoridades administrativas, porque de nada sirve que un asunto se llegue a la Corte resuelva y los gobiernos federales, estatales y municipales no la apliquen. Entonces quisiéramos abonar a ese nuevo sistema de precedentes, que la jurisprudencia de la Corte y el nuevo sistema de criterios obligatorios incluya también a todas las autoridades administrativas para que se respete el artículo 1 constitucional que obliga a todas las autoridades a respetar los derechos humanos. En segundo lugar, creemos que en el apartado de controversias constitucionales debe quedar muy claro
que no haya lugar a dudas que la Suprema Corte no ve temas electorales. Para eso creamos y le destinamos mucho presupuesto al Tribunal Electoral, como para que además la Suprema Corte esté revisando los actos del Tribunal Electoral y temas que tienen que ver con elecciones, nombramientos y obviamente faltas y sanciones electorales como la que hoy tiene el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón. Y por último y más importante, además de entregarle, presidente, un documento con otras propuestas, Movimiento Ciudadano cree que tenemos la oportunidad de hacer una reforma integral, no solamente del Poder Judicial que se refiere a la administración de la justicia. ¿Por qué no de una vez hacer una reforma constitucional que incluya todos los ejes, como son seguridad pública, empezando desde la justicia cívica, procuración de justicia, que tiene que ver con todo el tema del Ministerio Público y la manera en que se lleva asuntos penales al Poder Judicial, y obviamente esta reforma de la Suprema Corte al Poder Judicial? Creemos que en este periodo, este segundo periodo del segundo año constitucional del Senado, podemos de una vez recoger las iniciativas que ya envió el fiscal general y en conjunto hacer una gran reforma integral al tema de seguridad, procuración, administración de justicia y sistema penitenciario. Si abordamos únicamente al Poder Judicial, llámese Suprema Corte, claro que es un avance, pero sería mucho más benéfico para el país si una vez por todas hacemos una reforma integral a todo el sistema que tiene que ver con la seguridad y procuración de justicia. Y por eso a Movimiento Ciudadano le gustaría que esta comisión solicite a la Fiscalía General de la República que de una vez nos mande sus propuestas para en conjunto tener un parlamento abierto y poder antes de este verano 2021 sacar una gran reforma constitucional que no únicamente hable de carrera judicial y de precedentes y de tribunales de alzada y de nepotismo. No, también entremos a la impunidad, a por qué la gente no denuncia, por qué no hay una justicia cívica donde se resuelvan los problemas administrativos, al tema penitenciario que hoy por hoy está deshecho, con cada mes nos enteramos de fugas y escapes de reos. En fin, creemos que tenemos la oportunidad de ver todo en su conjunto y sería muy valioso que este Senado de la República, como máxima tribuna, le demos al país lo que se merece, que es una reforma integral en el tema de procuración y administración de justicia. Muchas gracias y obviamente vamos a favor. Senador Rementería. Muchas gracias, presidente. En primer lugar, quiero decir que celebro el que se lleven a cabo este tipo de reuniones al seno de la comisión, que nos permitan ir conociendo algunos de los puntos que traen reformas tan importantes como estas, antes de llegar, y digo celebro por el formato, porque no se está ante la inminencia de un dictamen, sino el poder cambiar puntos de vista, y eso permitirá con toda seguridad la posibilidad de enriquecer la propuesta. Yo creo que esta propuesta que ha elaborado el presidente de la Corte y quien lo haya tenido que ayudar, pues es de gran trascendencia, tiene cosas buenas, pero me parece a mí que también hay algunas cosas que señalar que me permitiré dar lectura como comentarios
amén de que le haremos llegar el documento correspondiente, presidente, para que pueda hacer esto como materia de lo que es ya algo convocado, el foro en este marco del Parlamento, como se le ha designado, que creo que ha convocado la presidencia de la mesa directiva para el próximo miércoles, en donde me parece que será muy oportuno escuchar las propuestas pues, de los especialistas, de los que viven el día a día, porque esta reforma que contempla modificación a 7 artículos, pues sí, en cuanto a la parte que se tiene que reformar en la materia constitucional, pudiera convencernos o no, podríamos enriquecerla, pero derivará en una serie de modificaciones a leyes secundarias, propuestas que sé que también están elaboradas por la Corte, de las cuales no tenemos el conocimiento pleno de ellas, y que creo que sería oportuno el poderlas conocer en su momento para poder pues saber cuál es el verdadero alcance de estas reformas constitucionales ya plasmadas en esas leyes secundarias. Y a partir de ahí, bueno, pues reformando los artículos o pretendiendo reformar los artículos 94, 97, 99, 100, 103, 105 y 107, diría yo que en un muy breve resumen dice, se crean plenos regionales y tribunales colegiados de apelación, los cuales estarán conformados en diversos circuitos. Ahí no nos queda clara la razonabilidad de estas modificaciones respecto al sistema vigente, habrá que darle mayor claridad. Se crea la Escuela Federal de Formación Judicial, dependiente de del Consejo de la Judicatura Federal, encargada de implementar los procesos de formación, capacitación y actualización de personal jurisdiccional y administrativo del Poder Judicial de la Federación y sus órganos auxiliares. Se fortalece el Servicio de Defensoría Pública en asuntos del Fuero Federal, que será proporcionado por el Consejo de la Judicatura Federal a través del Instituto Federal de la Defensoría Pública. Aquí yo creo que se debería verificar que haya cobertura suficiente para que dichos defensores no existan solo en el papel, situación presupuestal que está vinculada con el segundo transitorio de la Defensoría Pública. También se propone que en contra de la designación de juezas, jueces, magistrados y magistrados no procedan recurso alguno. Pero los resultados de los concursos de oposición podrán ser impugnados ante el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Así se dice. Se debe, yo creo, garantizar una redacción en la que no se dé pie a arbitrariedades, pues los cambios de adscripción de jueces y magistrados se utilizan a veces como un castigo, y esto pues no debería ser la motivación para ese tipo de cambios. Se propone también que el Consejo de la Judicatura Federal pueda designar uno o más órganos jurisdiccionales para que conozcan de los asuntos vinculados con hechos que constituyan violaciones graves de derechos humanos o que tengan un impacto social de especial relevancia, lo que constituiría, a nuestro dicho, una excepción a las reglas de turno y competencia. Dicha propuesta se antoja como una vía para controlar el turno y resolución de aquellos casos que han sido particularmente relevantes para la presente administración. Por citar algunos casos, pues la cancelación del aeropuerto de Texcoco, la reconstrucción o la construcción, mejor dicho, de un nuevo aeropuerto en Santa Lucía, el Tren Maya y muchos otros ejemplos que no vale la pena traer a colación en este momento. Yo creo que se debiera eliminar esta determinación. Y luego se incorporan las omisiones con objeto de controversia constitucional, que yo creo que valdría la pena revisar este asunto. Y además se conocerá de controversias constitucionales que se susciten entre dos órganos constitucionales autónomos de una entidad federativa o entre uno de estos y el Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo de esa entidad. Sobre este tema se propone adicionar, además, en el artículo 105, fracción primera, inciso C, la posibilidad de que las controversias puedan ser presentadas por minorías parlamentarias. En resumen, me parece que esto, sin ser limitativo, son algunas de las cosas que yo tendría, digamos que de inicio, comentar para poder abrir la discusión, llevarla a cabo y tratar de que esta reforma, ante la precaria situación que tiene el sistema judicial y los sistemas de seguridad en todo el país, abarcando lo que decía el senador Samuel, que va más allá solamente del Poder Judicial, tiene que ver con otro tipo
de dependencias, de áreas, precisamente el sistema de seguridad en todo el país, en todo nuestro andamiaje jurídico, pues pueden empezar a hacer un inicio adecuado de lo que hay que hacer. Sin embargo, me parece que hay que revisar muy bien sus alcances y tener en cuenta pues algunas de las implicaciones que pudieran llegar a tener. No hay que perder de vista que con toda la buena intención que reconocemos, pues es la posición desde quien está en todo caso de un lado de la mesa, ¿no?, que es el Poder Judicial, pero luego, bueno, pues viene toda la sociedad, en todas sus representaciones, que por supuesto tienen su opinión respecto a qué es lo más conveniente para poder llegar a un sistema de justicia pleno, en donde verdaderamente la gente se sienta satisfecha por haber pues tenido o obtenido pues la justicia que merece cualquier ciudadano en este país. Esa sería de entrada mi primera participación para poderla poner en la mesa y le haré llegar el documento, presidente. Sí, senador. Pues estaba yo apuntada, pero… ¿También? Bueno, brevemente, celebro que se haga esto y ojalá y antes del dictamen pudiéramos tener foros y pláticas de expertos que nos puedan nutrir sobre los alcances e implicaciones de muchas de los planteamientos que aquí se piensan hacer. Es una reforma a 7 artículos constitucionales, como lo decía el senador Rementería, pero también con su aprobación pues se piensan expedir 2 leyes federales y reformarse 5 ordenamientos legales, por lo que creo que es muy importante saber los alcances y de qué manera va a impactar esto en el Poder Judicial. De un primer saque creo que es una muy buena propuesta, pero que se puede enriquecer y sobre todo pues necesitaría ver la razón detrás de muchas de las cosas que hay aquí, como por ejemplo cuando el funcionamiento y competencia de todos los órganos del Poder Judicial se regenerará además de lo dispuesto en la ley, por lo que se establezcan los acuerdos emitidos por la Corte, el Consejo y el Tribunal. O sea, fortalecer a nivel constitucional los acuerdos. Aquí se sustrae del control constitucional, convencional y de la legalidad al establecer que los acuerdos serán ley sin haber seguido el proceso legislativo correspondiente. También me llama la atención que se pretende crear este sistema de precedentes en el que las razones que justifiquen las decisiones por una mayoría calificada sean obligatorias para todos los órganos jurisdiccionales sin necesidad de ser reiteradas. Este cambio me parece que debería ser la excepción, es decir, solamente para asuntos de interés social y de derechos humanos, pero no la regla general. Creo que podría ser un riesgo en donde perdamos certeza jurídica de muchos temas actuales y que pudieran tener repercusiones. También, bueno, cuando se elimina la facultad de la Suprema Corte para revocar los acuerdos del Consejo, para hacer más expedito el cumplimiento de los mismos y se propicia al máximo tribunal que concentre su atención en el conocimiento de los propios asuntos del Tribunal Constitucional. Aquí con esto pues se sustrae el control constitucional, convencional y de legalidad de los acuerdos generales del Consejo, lo cual permite garantizar la adecuación de la norma expedida. En la regulación actual no se impide que el Consejo de la Judicatura Federal pueda seguir actuando, ya que no contiene una suspensión de sus efectos. Entonces, se propondría analizar un poco más esta propuesta. En fin, también ver las implicaciones de la Escuela Federal de Formación Judicial, en qué va a consistir, las repercusiones de quitar los unitarios, dejar solo los colegiados y si vendría con el presupuesto necesario para este aumento, entre otras cosas. Vemos con muy buenos ojos pues todo lo que va encaminado a ir endureciendo normas para disminuir y erradicar la corrupción, el acoso sexual y este endurecimiento de sanciones y las formas de acreditar el acoso creo que son un muy buen avance dentro del Poder Judicial que van a garantizar pues una mayor equidad y un mejor trabajo. Sería de mi parte y ojalá y si se pueda tomar en cuenta esta propuesta, pues de tener la opinión de expertos en la materia que en donde podamos abundar más sobre las razones que hay detrás de muchas de estas reformas. Perdón, senador Alejandro Peña.
Buenos días a todas y a todos nuevamente. Yo, al igual que lo han expresado la compañera y los compañeros que me han antecedido en el uso de la voz, considero que esta iniciativa es un importante avance. Celebro que refleje el interés de generar un cambio donde sea más transparente y con reglas imparciales. Pero también, antes de continuar, quisiera citar que en esta comisión siempre nos han dado la posibilidad, la oportunidad de poder platicar antes de meternos en la dinámica de aprobar, de votar las iniciativas o las iniciativas tal cual las presentan, y que eso ayuda a que a través de conocer mejor las iniciativas, el contenido de las mismas, de permitirnos discutir, de permitirnos abonar con ideas, con opiniones, hace más rico el proceso legislativo, ¿no? Entonces, agradezco que nos den esa posibilidad, que el presidente de la comisión haya seguido con esa orientación que hemos llevado en otros momentos de otros temas relevantes, importantes, de iniciativas trascendentes para el bien colectivo de nuestro país. Sin duda considero que esta reforma es muy importante, abona aportaciones para que la justicia sea expedita, pues con el sistema de precedentes y de inmediatez de la declaratoria de inconstitucionalidad, nos permite que nuestro sistema legislativo se vuelque en beneficio de la sociedad, pues con la obligación que se expresa de subsanar parte de las fallas constitucionales en las leyes, pues nos garantiza o vamos a garantizar el pleno goce de los derechos humanos. Y a su vez, el otro comentario que quiero hacer, ya habrá momento, como en otro momento nos han permitido de que mandemos algunas observaciones, opiniones, lo vamos a hacer más a detalle, pero hoy quiero ser muy breve porque tenemos que salir a otra reunión. Me parece también importante resaltar que con esta iniciativa se rompe con una cadena de rumores donde se decía que el actual Poder Judicial se encontraba sometido al federal, y con esto, desde mi punto de vista, ¿no?, es una muestra de que más allá de una sumisión existe un espíritu de colaboración entre los poderes con el objetivo de sacar adelante nuestro país y acabar con la corrupción, ¿no? Entonces, eso es cuanto, y muchas gracias por darnos la oportunidad de atender esta dinámica en esta comisión. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Senadora Ruiz Massieu. Muchas gracias. En el mismo sentido, pues primero que nada saludar la recepción de este paquete de reformas desde y para el Poder Judicial. Me parece que pues a nadie escapa que uno de los principales pendientes y reclamos del México de hoy es precisamente la inhabilidad que hemos tenido para lograr un verdadero acceso a la justicia. Y en ese sentido me parece que es muy valioso que desde el seno del Poder Judicial haya salido esta propuesta que vamos a iniciar, cuyo análisis vamos a iniciar. Nadie puede negar que quién mejor que el propio Poder Judicial para identificar dónde están los retos y las oportunidades de mejora del sistema de impartición de justicia. Saludar desde luego que se hable de consolidar un sistema de carrera judicial, que se fortalezcan las facultades de combate a la corrupción, que se cree una verdadera escuela federal de formación judicial, que se fortalezca la Defensoría Pública. Creo que aquí hay un pendiente que tiene uno de los principales, es una de las principales consecuencias a esta pues falta de acceso, esta verdadera acceso a la justicia. Y en ese sentido, pues no podemos más que decir bienvenido y sabemos que es un conjunto de iniciativas y una propuesta de reforma sólida y con conocimiento técnico y práctico también de la realidad y de los retos que enfrenta el Poder Judicial. Desde luego el Grupo Parlamentario del PRI pues estará concurriendo a todos los trabajos a los que nos convoque tanto la Comisión como los otros órganos del Senado, buscando allegarnos de las mejores opiniones técnicas para poder informar nuestro criterio. Apunto algunos comentarios nada más así de inicio. Queda claro que de inicio pues es una reforma orientada a la parte funcional de la impartición de justicia, pero con una clara
visión de consolidar a la Suprema Corte como un tribunal constitucional, cosa que celebramos. En ese sentido, sí nos gustaría eventualmente, y haremos llegar planteamientos en ese sentido, analizar con mayor amplitud y con ánimo de apertura a los entes legitimados, por ejemplo, para plantear controversias o constitucionales o acciones de inconstitucionalidad, pues para siempre ver con ánimo que no quede ningún acto al margen del control de constitucionalidad, pero que también la gama de sujetos legitimados refleje mejor las condiciones actuales del país, toda vez que ya tenemos una experiencia de lustros en la operación del sistema de justicia constitucional que se implantó hace un poco más de una década. En otro sentido, y recogiendo algunos de los comentarios que se han vertido aquí por senadores de otros partidos y por mi compañera, la senadora Beltrones, pues tampoco escapa a nadie que los retos en materia de justicia exceden al propio funcionamiento del Poder Judicial. Entonces, sí nos gustaría también poder tener una visión y una aproximación mucho más integral, conocer la propuesta del Ejecutivo, que por cierto ahí compartimos cuando vino el fiscal general de la República a darnos su punto de vista sobre los retos y lo que debe contemplarse para una reforma en materia también de procuración de justicia, pues para tener una visión más integral, saber qué vamos a plantear y a considerar en materia de investigación del delito, de formulación de acusaciones ante los órganos judiciales, en fin, creo que hay un pendiente sistémico y que cuando no hacemos las cosas de manera integral, pues luego nos arrepentimos, andamos parchando o hasta contrarreformando, y no me gustaría que esto fuera parte de ello. Algunos otros temas muy rápidos para fortalecer el acceso y la impartición de justicia. Creo que sería una buena oportunidad de revisar todo el sistema de postulación, de análisis, de designación, de requisitos de quienes aspiren a ser ministros de la Corte. De nueva cuenta, creo que después de la experiencia ya de décadas con el sistema actual, aquí hay un área de oportunidad. Aquí en este Senado hemos tenido la oportunidad de ya participar en 3 procesos de designación de ministras o ministros de la Corte, y aquí hay, me parece, un reducto que puede bien ser digno de modernizarse. ¿Cómo garantizar el principio de autonomía presupuestal del Poder Judicial? Un principio fundamental también para seguirle dotando de esa autonomía y de esa independencia tan importante y toral para que pueda desarrollar bien sus funciones. Y, ¿por qué no?, también revisar las mayorías necesarias para la obligatoriedad de las determinaciones en materia de control de constitucionalidad. Creo que si vamos a entrarle una reforma al Poder Judicial, pues bien podemos ya no solo ceñirnos a la parte funcional, sino también a la dimensión de la justicia constitucional, a los propios requisitos sustantivos de quienes aspiren, no solo a ser ministros de la Corte, sino cualquier otro tema, a las facultades y la propia integración del Consejo de la Judicatura Federal. Es decir, pongamos ya a revisión todo el Poder Judicial en su funcionamiento, en su desarrollo, en su despliegue y en su efecto dentro y para no solo las personas, que es lo más importante, sino todos los órganos y las relaciones entre los órganos del Estado mexicano. Y por último, apuntar, que ya lo decía la senadora Beltrones, pues la importancia también de poder vislumbrar cómo en conjunto, no solo las reformas constitucionales a estos artículos, sino en los ordenamientos que se van a tocar, o sea, en la legislación ordinaria, cómo va a desdoblarse todo lo que aquí hagamos, es decir, también excede no solo a la visión de puntos constitucionales, sino nos tenemos que ir a una visión ya más de legislación secundaria que nos permita de nueva cuenta dotarle de integralidad a nuestra visión. Y por la parte de las senadoras y senadores del PRI, pues estaremos en todos los trabajos que se nos convoque y con mucha seriedad, y saludando nuevamente este esfuerzo. Muchas gracias. Senadora de la Sierra. Gracias, seré muy breve, no quiero ser reiterativa, pero sí aplaudir esta iniciativa, por supuesto, decir que esta reforma constituye un acierto en toda esta búsqueda de regular la carrera judicial. Por otro lado, y no perdiendo de vista el compromiso que tiene México para el 2030 con la Agenda 2030,
pues decir que impacta directamente y podríamos avanzar de manera sustancial en el ODS 16, que es paz, justicia y, por supuesto, instituciones sólidas que permitan que la carrera judicial pues tenga mayor incidencia, y también se busque la equidad para acceder a estas reglas claras a través de las cuales los jueces puedan también ascender y acceder a las funciones, evitando, por supuesto, el nepotismo y la corrupción de la que tanto desafortunadamente tenemos cuenta. Decirles que también me siento como mujer pues incluida en estas propuestas, ya que el principio de paridad que presenta, pues al final abona a no solamente este Congreso paritario del cual presumimos tanto, sino que ya también se vuelva una realidad y una obligatoriedad en todos los ámbitos. Tengo que destacar, por supuesto, que estoy totalmente de acuerdo con que no solamente sea en la Corte, no solamente sea en este ámbito, sino que hagamos esta gran reforma de la que hemos hablado. Como siempre aplaudo, Eduardo, esta apertura de tu comisión para recibir no solamente todas nuestras solicitudes. Quiero compartir con ustedes que hemos recibido allá varios grupos de abogados que están inquietos, que quieren aportar, y me sumo a la solicitud de la senadora Beltrones de poder hacer parlamentos, mesas de trabajo, análisis sin prisa, que nos permita entregarle a la sociedad una gran reforma que mejore las condiciones que hoy vivimos en nuestro país. Y por supuesto me parece un acierto, y quiero destacarlo, que se reforma la manera en la que se va a integrar la jurisprudencia en la Corte, porque bueno, no era normal que alrededor del mundo que un tribunal tiene un máximo, se tengan que pronunciar 5 veces para que realmente estos criterios tengan, o 5 veces en este mismo sentido para que los criterios sean obligatorios. Entonces, creo que la función de hacer la interpretación constitucional vinculante para el Poder Judicial urge también un régimen más flexible, y creo que todos, el Partido del Trabajo, en mi persona, estaremos ayudando a que esta reforma sea una realidad y que, por supuesto, mejore el sistema que tenemos actualmente. Es cuanto, y me voy a tener que disculpar, tengo una presentación de la Estrategia Nacional de la Agenda, pero como siempre estaré atenta a que nos citen y a que podamos dialogar continuamente. Gracias. Senador Damián Cepeda. Gracias, senadora. Gracias a los integrantes. Qué gusto que estemos entrando ya de lleno al análisis de la reforma al sistema de justicia. En el grupo parlamentario del PAN nos vamos a tomar este tema con la máxima prioridad. Hemos establecido un grupo de trabajo interno, no solo con los integrantes de la comisión, sino con todos los senadores que quieren abordar el tema. Y definitivamente nuestro comentario principal es que vamos por una reforma integral al sistema de justicia, no por una reforma al Poder Judicial particularmente. En lo personal, esta opinión personal, me parece que se quedó muy corta la propuesta que se presentó por parte del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a este poder legislativo, bueno, al Ejecutivo, y luego el Ejecutivo al Poder Legislativo. Y si bien tiene puntos con los cuales de primera mano se puede coincidir, sin duda alguna no va a resolver de fondo el problema de la justicia en México. Y déjenme darles algunos datos del por qué sería imposible que una reforma planteada así resolviera el problema de justicia en México. En materia penal, por ejemplo, de cada 100 delitos solo 10 se denuncian. De esos 10, solo 7 inician una investigación. De esos 7, solo la mitad llegan al juez. Si tú planteas una reforma que solo le pega al juez, solo le vas a pegar al 3.5% de cada 100 delitos. Entonces no vas a resolver el problema de justicia. Pues es imposible que una reforma que plantee una modificación que solo le pega a quien ve el 3.5% de los delitos, arregle el problema de justicia en México. Entonces, para arreglar el problema de justicia, pues se tiene que ver la película completa. Por supuesto que cuando le preguntas a la gente por qué no denuncia, la respuesta inmediata es porque no vale la pena, porque cuesta mucho, porque tarda mucho, porque no hay justicia. 60% de las respuestas tienen que ver con que no confían en, o que no funciona bien ese aparato. Entonces, ese 3.5%, si lo haces bien, pudiera aumentar en su ámbito de influencia.
pero sin duda es mucho más grande la justicia que solo si funciona bien o no el Poder Judicial y sobre todo solo si funciona bien o no, digamos, decisiones de la cúpula del Poder Judicial. Entonces, bienvenida, por supuesto, la propuesta, pero sí, en nuestra opinión, tenemos que ir por una reforma integral. 4 aspectos, al menos entre muchos más, estamos debatiendo al interior del grupo parlamentario. El primero tiene que ver con autonomía e independencia, no solo del Poder Judicial, sino del esquema completo, Procuración de Justicia y Poder Judicial. O sea, no puedes hacer una reforma de justicia que no involucre a la Procuración de Justicia. La Fiscalía General, en este caso, pues tiene prácticamente, porque no es el 100, el monopolio del ejercicio de la acción penal. Y si no los involucramos en el proceso, no vamos a tener una propuesta integral de reforma de justicia. Entonces, autonomía e independencia implica un tema pues, que no está tocado aquí, desde el corazón del Poder Judicial, cómo se nombran los ministros de la Corte. O sea, es increíble, pero no aborda una sola letra de ello. Y ha sido muy señalado y criticado el mecanismo. En nuestra opinión hay que cortar el cordón umbilical político de los nombramientos de la Corte, es decir, no tiene por qué involucrarse el presidente de la República. En la propuesta eterna deberíamos de pasar una convocatoria pública abierta, concursos de oposición, exámenes muy profundos en donde tengamos un listado de personas muy capaces y el Senado de la República haga su nombramiento. Igual con el Consejo de la Judicatura, igual con el Fiscal General. Y de eso no hay absolutamente nada. Autonomía presupuestal, tampoco hay absolutamente nada. Por supuesto que valdría la pena analizar el tema. Entonces, autonomía e independencia, digamos, primer eje. Segundo eje, fortalecimiento de las competencias. En este eje sí entra en el tema del Poder Judicial, con carrera judicial, en efecto, pero también hay que decir las cosas como son, parecería que no existía nada y que hoy se está creando todo. Y eso no es así. Había todo un capítulo en la Ley Orgánica del Poder Judicial de carrera judicial, había acuerdos generales que de hecho de la suma de los dos es como sale la propuesta de ley secundaria que hoy siempre no nos presentaron. Y se fortalece, qué bueno, todo lo que venga a fortalecer el tema de carrera judicial, perfecto, pero sí hay un punto de partida desde donde estamos. Tercer eje, combate a la corrupción y al nepotismo, también sí lo abordan, también partiendo de los acuerdos que ya existían, a nuestro juicio de manera insuficiente, hay que entrar más profundo, no se soluciona el problema del nepotismo nada más con rotación del personal, pues el tema es que no entre nadie, salvo por capacidades competenciales, o sea, por capacidad profesional, por perfil, por ser la persona adecuada para cada cargo. Parece que nos podemos fortalecer ahí, pero sí se aborda. Y cuarto, que es para mí al menos el gran pendiente de esto, pues no se toca en nada los procedimientos. Y si no facilitas la justicia, pues no vas a mejorar la justicia. O sea, yo me pregunto, el ciudadano que está allá afuera, que dice, oye, es bien difícil, no voy a denunciar porque se tarda mucho, me cuesta mucho, ¿en qué le cambia el que cambie el sistema de jurisprudencias? Pues le puede ayudar en algo, sí, pero realmente hacerle más fácil la justicia, no. ¿En qué le cambia que se quiten los unitarios y se pasen a tribunal de apelación? En nada. De hecho, se lo va a hacer más lento, porque va a ser un órgano colegiado, a diferencia de un órgano de una sola persona. O sea, no está orientada la reforma a hacerle más fácil los juicios a la gente. Y eso tenemos que entrar. Hay un pendiente, de hecho un incumplimiento, de hacer orales todos los procedimientos, o pasar a oralidad los procesales civiles y familiares, por ejemplo, que eso sí impactaría a reducir los tiempos de los juicios. Nada, no estamos entrando en absolutamente nada. Justicia cívica que venía, era de las cosas buenas, rescatables de la propuesta de la Fiscalía General, o bueno, de la no propuesta de la Fiscalía General, nada. O sea, sí hay un mundo ahí que tenemos que entrar para que verdaderamente el ciudadano diga, ah, ok, es un antes y un después en el proceso de justicia en México. Entonces, autonomía, independencia, fortalecimiento de capacidades, combate a corrupción, nepotismo y facilitar los procedimientos, al menos nos parece que serían los elementos de una propuesta integral y siempre viendo no solo el Poder Judicial, sino también la Fiscalía. Necesitamos ya reactivar eso y poder ver el todo. Creo que si hacemos eso, o al menos
Eso es lo que hemos estado debatiendo al interior del grupo de trabajo del PAN, es lo que queremos traer a la mesa. Me da mucho gusto escuchar las coincidencias, hagamos una reforma de fondo, de gran calado, que represente verdaderamente un cambio en la justicia en México. Bienvenido, qué bueno que tuvo la iniciativa el presidente de la Corte, pero sí nos parece que tenemos que aprovechar nosotros esto para ir mucho más allá. Y en ese marco, qué bueno que ya se están dando iniciativas de Parlamento abierto, ojalá y podamos coordinarlos muy bien para poder tener esa participación, escuchar expertos, ver los motivos de los cambios y poder ampliar la dimensión. Dicho esto, yo tengo 2 solicitudes de forma que me gustaría poner en la mesa para ver si por conducto de la comisión nos pudieran aclarar. El proyecto que primero habían dado a conocer y varía en ciertas cosas. Una de ellas es en el 103, no me queda claro. El proyecto inicial derogaba ciertos casos de controversias constitucional, lo cual de antemano nos parece no positivo. Este proyecto hizo, digamos, mutis en el tema. Ya no pone que se derogan, pero le pone un punto final a un párrafo. Entonces, no queda claro si están insistiendo en derogar esas facultades o no. Mi pregunta sería al promovente, ver si le podemos preguntar si sí lo está proponiendo o está proponiendo quedar como está. Mi segunda inquietud tiene que ver con el impacto presupuestal. Mi llamado es a que la Secretaría de Hacienda sí haga impactos, digamos, reales, porque dicen que no hay un impacto presupuestal, pues yo nada más les tengo uno. ¿Cómo no va a haber un impacto presupuestal si cambian de tribunales unitarios a tribunales colegiados? Pues los tribunales de apelación, de 1 a 3, pues que no cuestan 2 magistrados, no cuesta cada proyectista que va a tener, no cuesta los actuarios, todo el esquema del tribunal. De hecho, claro que sí, de hecho yo se los puedo sacar en el informe del Consejo de la Judicatura o con la información pública del Poder Judicial está cuánto cuesta un tribunal, pero me parece poco serio pues que nos hayan hecho llegar un oficio de no impacto presupuestal cuando la reforma plantea un incremento de tribunales. Ni modo que no cueste eso. Entonces, esas 2 solicitudes, presidente, que por su conducto quizá para hacerlo oficial podamos pedirlas para entrarle de fondo. Enhorabuena, bienvenida. Yo espero que esta sea una de las reformas más trascendentales que tengamos oportunidad de hacer en el Senado, siempre y cuando la hagamos bien. Y por último, sí coincidir en que, al menos hasta este momento, lo que hemos platicado es, vamos por el tema completo. O sea, querer plantear una reforma en donde se planteó un saque de reforma constitucional más leyes y luego solo meter la constitucional y decir que 180 días para hacer lo otro, no nos parece lo más acertado. Si ya están los proyectos en la mesa, pues hagamos un análisis integral y podamos analizar incluso a ver si podamos de manera coincidente en un mismo momento aprobar todas las legislaciones y eso nos va a generar un gran acuerdo. No quisiéramos que mañana sí logramos un acuerdo de 2/3 partes en la reforma constitucional y lamentablemente en las leyes secundarias pues ya no se da este ambiente de inclusión y se sacan por mayoría las leyes secundarias. Esos serían mis comentarios, presidente, dándole la bienvenida a este análisis. Gracias. Gracias, presidente. Una disculpa por la demora. Al igual que mi compañero Damián Cepeda, dar la bienvenida a esta iniciativa, la voluntad del Ejecutivo de construir una reforma profunda al Poder Judicial. Y muy rápido, creo que estamos ante una gran oportunidad de estar a la expectativa que México espera que estemos. Hicimos un gran anuncio sobre una reforma profunda y de fondo al Poder Judicial y creo que la iniciativa que hoy recibimos nos queda mucho que a deber o nos pone mucho a trabajar a los legisladores para verdaderamente mover los cimientos del Poder Judicial. Quiero, de manera muy breve, en esta mesa, en la primera mesa que tenemos para esta reforma, dejar 2 puntos que a mí me preocupan mucho sobre esta reforma. Creo que no estamos tomando en cuenta, al hacer el análisis de todo el Poder Judicial Federal, el gravísimo problema que hay en todas las entidades federativas con los tribunales del fuero común. Entonces, creo que si vamos a abrir a Parlamento abierto esta iniciativa, podemos también poner desde ahora sobre la mesa una reforma que le ponga candados a lo que se hace en todas las 32 entidades federativas con los tribunales superiores de justicia, donde son medios de control de los gobernadores, son organismos que están sumamente corrompidos
por grupos que ya son de poder en las entidades federativas, y creo que si vamos a reformar desde sus cimientos el Poder Judicial Federal, tenemos que traer al debate qué hacer con el fuero común. Y un tema que también lo digo con muchísimo respeto a todas las mujeres de nuestro país, y lo platicaba con Damián Cepeda en la sesión pasada, una iniciativa que se presentó que si no la atendemos desde su origen puede resultar una mala reforma al Poder Judicial sobre la paridad de género. Hoy ya tenemos precedentes en el sistema electoral federal que nos obliga a tener 50 y 50% de que no se encuentran a los perfiles idóneos para una candidatura. Ahora imaginen ustedes si no tomamos en cuenta que para un perfil judicial se requiere muchísimo más estudio, conocimiento de la materia, estaríamos reformando de manera quizá irresponsable sin antes tomar en cuenta, con esta gran oportunidad que tenemos desde la Escuela Judicial que se pretende formar en el Consejo de la Judicatura Federal, la capacitación a las mujeres, es decir, sí a la paridad de género, pero antes que haya un proceso de capacitación para que podamos encontrar los perfiles más idóneos en el Poder Judicial Federal. Serían cuantos mis comentarios, presidente, dándole la bienvenida al ejercicio de Parlamento abierto en materia de la reforma judicial. Muchas gracias. Bueno, pues, a ver, esto va a estar muy interesante. Hay algunas propuestas que nos han hecho llegar. Sí estamos de acuerdo en la parte del Parlamento abierto. Yo les pediría que aquí en esta comisión pudiéramos nombrar de cada grupo parlamentario, para no hacerlo ponderado, un representante, plantear las fechas posibles del Parlamento. Esa sería la primera reacción. La segunda, ¿quiénes serán los participantes? Académicos, jueces, magistrados, magistrados locales, federales, investigadores, legisladores, y que esta sea una ruta de trabajo inmediata. Lo quiero poner a consideración con ustedes para que, de ser así, lo podamos votar y que esta parte también participe en la Junta de Coordinación Política en lo que está planteando el senador Damián Cepeda respecto a las legislaciones, porque ya tienen que ver con otras comisiones, ya sería justicia. En este caso, creo que viene una de cívica, que entraría a gobernación. Entonces, yo creo que ahí sí ya sería un acuerdo más de carácter a nivel coordinadores, para poder tener el paquete de las 4 legislaciones, algo como lo que hicimos en Guardia Nacional. Primero hicimos la reforma constitucional, pero ya tenemos las otras 4 o 7 legislaciones, son, ¿verdad, Publio? 7 legislaciones. Entonces sí es un trabajo ya muy conjunto. Aquí yo me llevaría esta petición y la tocaríamos en su momento para que podamos ver la metodología de trabajo. Pero yo sí les pediría que de aquí parta, de cada grupo parlamentario tendrá derecho a traer sus expositores, sus magistrados locales, bueno, no sus magistrados, más bien magistrados que estén interesados, exactamente. Sí, exactamente, porque si no al rato van a decir que traemos ya injerencia en el judicial. Y que sea un tema muy abierto, muy amplio. Sí les quiero decir que existe una por parte del CECAF, y ahorita me comuniqué con la presidenta de la mesa, yo no estaba enterado del Parlamento abierto que iban a llevar a cabo del Poder Judicial, pero sí algo que ha caracterizado esta comisión es que pues los integrantes podemos decidir, nadie más, o sea, nos toca reformar la Constitución y todo lo que tenga que ver con la Constitución pasa por esta comisión y pasa por la presidencia. Entonces, ahorita le pedí a la presidenta que amablemente nos pueda apoyar para que este trabajo que siempre hemos realizado se haga con profesionalismo, con entrega, porque además es un tema de interés de México y donde vamos a tocar fibras muy sensibles, que es la impartición de justicia. Me quedo con las peticiones de cada uno de ustedes, le demos oportunidad al Parlamento a la brevedad y posteriormente entramos a la discusión, presentamos la propuesta. Creo
muy conveniente que sí invitemos aquí a la Corte. Sí invitemos aquí a la Corte para que también tengamos una mesa de trabajo a partir del sentir de ellos. Entonces sí les repito esa parte, yo no sabía acerca del Parlamento abierto y le he pedido a la presidenta que haga favor de bajarlo para que esto se pueda construir en un ánimo de soluciones y sobre todo tengamos un trabajo con mucho profesionalismo. Yo sí les pediría, si están de acuerdo, que integremos por cada grupo parlamentario la parte de las fechas y de los participantes. ¿Están de acuerdo? Pido a la Senada, bueno, pues estamos de acuerdo, pues ya nos sometemos a consideración. Entiendo que no sé si es el que ya habían citado para el miércoles o cuál, nomás que lo dialoguen, o sea, que lo platiquen, porque a muchos nos habían invitado y en fin, tienes toda la razón, es reforma constitucional. No, nomás una invitación ahí genérica. Sí, es una invitación pública que incluso mandaron de manera digital. Sí. Nomás que lo dialogues, pues yo estoy seguro que tú, presidente, vas a saber, digamos, pues que se pongan de acuerdo bien y ahí nos informas tú, qué sigue, ¿no? En el tema, creo yo. ¿No? Ya estamos. Vamos a darle continuidad al orden del día. Le pido a la senadora secretaria que se han concluido los oradores para que podamos seguir con el desahogo de los puntos. Adiós. Por instrucción del señor presidente, consulto a la Asamblea si el asunto se encuentra suficientemente discutido. Es que es el punto 5, no era este. Es que le das la palabra al secretario técnico. Le pido al secretario técnico haga uso de la palabra para las razones que justifican el sentido. Sí, perdón. Para continuar con el orden del día, pasamos al punto número 5, respecto de la iniciativa con proyecto de decreto que reforman el artículo 30 de la Constitución Política de México. Solicito al secretario técnico haga uso de la palabra. Listo. Hemos perdido ritmo. Gracias, senador presidente, senadoras, senadores. Bueno, el proyecto de dictamen que está a su consideración modifica la fracción segunda del inciso A del artículo 30 de la Constitución Política. ¿Vale? Gracias. El proyecto de dictamen que está a su consideración modifica la fracción segunda del inciso A del artículo 30 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad de establecer la obtención de nacionalidad mexicana por nacimiento a los hijos de padres mexicanos o de madre mexicana o padre mexicano que nazcan en el extranjero, sin ser necesario que estos hayan nacido en territorio nacional para que puedan ejercer su derecho a la identidad. La reforma constitucional pretende ampliar los derechos de quienes nacidos, de personas que han nacido en el extranjero y que pues tienen este problema del reconocimiento de su nacionalidad. Al parecer es una situación de acuerdo con los datos que se tienen proporcionados en la iniciativa por parte de la promovente, la entonces senadora Olga Sánchez Cordero. Es un universo de muchas personas, es un universo alrededor de entre 10,000 y 15,000 personas que estarían solicitando este mecanismo y que podrían beneficiarse de la nacionalidad, es decir, por problemas que se originan en la legislación de otros países, pues no pueden obtener ni la nacionalidad del país en donde nacieron y tampoco pueden acceder a la nacionalidad mexicana por no haber nacido en el territorio. Entonces, es cuanto, presidente. Mayor, ¿dónde está? Bueno, pues señoras, senadores y senadores, está a su consideración el proyecto del dictamen en materia de nacionalidad. Solicito a la senadora secretaria realice un listado de oradores si así existe. Solicito a la senadora secretaria consulte a la Asamblea si el asunto está suficientemente discutido. Por instrucciones del señor presidente, consulto si el asunto se encuentra suficientemente discutido. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo levantando la mano.
Suficientemente discutido, presidente. En ese sentido, solicito a la senadora secretaria someta a la Asamblea, si están de acuerdo, en el someter a votación el presente proyecto de dictamen en materia de nacionalidad. Consulto si están de acuerdo en someter a votación el presente proyecto de dictamen en materia de nacionalidad. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo. Aprobado. Se procede a la votación del proyecto de dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación y Estudios Legislativos segunda respecto de la iniciativa con proyecto de decreto que reforman el artículo 30 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de nacionalidad. Se va a recabar la votación nominalmente. Senador presidente Óscar Eduardo Ramírez. A favor. Indira no está. La de la voz a favor. Joel Molina. No, pues, Cristóbal Arias. Arturo Burso dejó a favor. María Soledad Lóbano. José Alejandro Peña. No está. Damián Cepeda. Julián Rementería. Senadora Ruiz Massieu. Samuel Alejandro Sepúlveda. Senador Raúl Bolaños, dices que lo dejó A favor. a favor. Aprobado por mayoría el dictamen. Gracias, senadora secretaria. En consecuencia, se tiene aprobado el proyecto de dictamen. Vamos a turnarlos a las comisiones de Gobernación, Estudios Legislativos, para que pueda ser el decreto que reforma el artículo 30 de la Constitución Política en materia de nacionalidad. Instruyo al secretario técnico informar a las comisiones de Gobernación y de Estudios Legislativos sobre el dictamen de esta comisión para su conocimiento y posterior aprobación. Más rápido. Sí, porque de subcontratación. Respecto del siguiente proyecto de dictamen, es importante aclarar aquí, senadoras, senadores, que se trata fundamentalmente de atender una iniciativa ciudadana. Una iniciativa ciudadana que tiene como finalidad disminuir el financiamiento público a los partidos políticos, elimina la fuente de financiamiento para actividades ordinarias y reduce al 50% en precampañas y campañas. No obstante, en el proyecto de dictamen se suman diversas iniciativas de entre los diversos grupos parlamentarios y finalmente en este análisis se concluye el proyecto de dictamen en presentar una propuesta que tiene que ver exclusivamente con la reducción del financiamiento público para actividades ordinarias en hasta un 50%. Quiero aclarar, presidente, senadoras y senadores, que esta iniciativa ciudadana ya fue objeto de un juicio para la protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos promoventes por no haber atendido en los tiempos que marca el reglamento la misma y por lo tanto entonces existe una orden del Poder Judicial, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que se presente el dictamen en este periodo ordinario de sesiones. Por lo tanto entonces el dictamen está a su consideración en estos términos de tratando de buscar una salida que atienda en principio la controversia constitucional, la iniciativa ciudadana, y por el otro lado no dejar de comentar también, senadoras y senadores, que existe un antecedente que confronta dos normas constitucionales en este sentido. De ahí que haré una segunda propuesta. Es decir, el artículo 72 de la Constitución establece en su inciso G que todo proyecto de ley o decreto que fue desechado en la Cámara de su origen no podrá volver a presentarse en las sesiones del año. Esto implica un antecedente importante. ¿Por qué? Porque en la Cámara de Diputados ya abordó este tema en el periodo ordinario anterior, que es del mismo año legislativo, y que
que por lo tanto entonces en acorde con esta disposición constitucional no se podría estar en condiciones de aprobar esta materia. No obstante, también existe la disposición normativa constitucional de mismo rango que establece que el Congreso debe atender las iniciativas ciudadanas en los términos que establece el reglamento. ¿Por qué comento lo siguiente? No obstante que el proyecto de dictamen incluye todas las iniciativas que materialmente coinciden con este tema, también es cierto que lo que podría proponerse a esta comisión, y por eso lo traigo aquí para que ustedes lo deliberen, es si se presenta un nuevo proyecto de dictamen que solamente contenga la iniciativa ciudadana con la finalidad de atender el requerimiento jurisdiccional y tendría que ser en el sentido de dar por concluido el proceso legislativo, tomando en consideración justo que la materia de la propuesta de la iniciativa tiene que ver con una materia más integral que está a revisión de este órgano legislativo por diversas iniciativas que han presentado muchos senadores y senadoras en materia electoral. Es decir, la materia de reducción del financiamiento público a partidos políticos no es una materia aislada o autónoma del sistema electoral, y tenemos alrededor de 60 iniciativas en la Comisión de Puntos Constitucionales del sistema electoral. Entonces, en su momento tendría que hacerse un análisis integral de estas iniciativas para presentar un proyecto de dictamen en ese sentido. De tal manera que, si ustedes lo disponen, la propuesta sería en esos términos, es decir, proponer para atender la iniciativa ciudadana un nuevo dictamen exclusivamente de la iniciativa ciudadana, dando por concluido el proceso, y que por lo tanto entonces se salvaguarde la materia para su análisis en conjunto cuando este órgano legislativo tome la decisión de abordar una posible reforma al sistema electoral, que, insisto, no es en este momento. Es cuanto, senadoras y senadores. Le pido a la senadora secretaria haga el listado de oradores. Senadora Ruiz Massieu. Gracias. Me parece muy oportuno el planteamiento que hace el secretario técnico. De hecho, mi intervención tenía como propósito justamente fijar dos posturas. La primera, decir que en el grupo parlamentario del PRI, ya lo hemos mencionado aquí en ocasiones anteriores, nos pronunciamos por un análisis integral de reforma al sistema electoral, político electoral. No creemos que abordar de manera parcial alguno de los componentes, como puede ser el financiamiento, contribuya ni a consolidar el sistema ni a superar sus deficiencias, y por el contrario puede vulnerar algunos de sus principios más esenciales, como puede ser el principio de equidad en la contienda. Entonces, ese era nuestro primer planteamiento, dejar apuntado en la mesa nuestra voluntad de hacer una revisión integral, de legislar con profundidad y con seriedad, pero visitando de manera sistémica e integral lo que pudiese ser una eventual reforma. Y nuestro segundo planteamiento era justamente en el sentido de solicitar que se separara del dictamen la iniciativa ciudadana del resto de las iniciativas que se incluyeron en esta propuesta de dictamen, toda vez que queremos, por un lado, hacerlo integral, pero que además trae varias iniciativas presentadas por senadoras y senadores del PRI que nos gustaría que fueran tomadas en conjunto en otro momento. Entonces, nos pronunciaríamos a favor, y nada más preguntar, entonces ya la propuesta va a ser separarlos, ¿verdad? Muy bien, gracias. Senador Rementería. Yo creo que esta materia que da pauta precisamente a la posibilidad de las transiciones que ha tenido este país, llevarlas en paz, es de la mayor relevancia. Cuando hablamos del sistema político electoral en nuestro país, no podemos hablar solamente de una iniciativa ni de una sola área de la materia electoral. Me parece que lo que habría que hacer un poco, lo que se dijo en el tema anterior, bueno, no en el de la nacionalidad, sino el anterior a ese, hablar del conjunto y de las implicaciones que tienen. Evidentemente que el costo que tiene para
para el gobierno el llevar a cabo las elecciones hay que revisarlo y hay que buscar optimizarlo. Pero me parece que hay que revisar en una manera que permita no perder la autonomía del instituto, la jerarquía que tiene sobre pues las decisiones que se toman, el poder llevar a cabo las elecciones que den certeza a la población, eso es fundamental. Y de repente fijarnos en una sola posición de todo este universo de cosas que hay que hacer, me parecería pues corto, insuficiente. Por lo tanto, desde mi óptica personal, yo creo que si abordáramos una materia como esta, que tiene esta trascendencia, debíamos de hacerlo de una manera integral. No podemos pensar en algo que solamente toque a una parte de todo el sistema electoral, y yo me pronunciaría porque fuera en esos términos, en el que pudiéramos darnos el tiempo, el espacio para poder platicar qué es lo que se tiene que hacer en esta materia, cuáles son las propuestas, que hay muchísimas y que hay una gran expectativa de la población sobre lo que puede pasar con el propio Instituto Nacional Electoral, cómo se debe de llevar a cabo su funcionamiento, cuáles deben de ser sus competencias, si deben de ampliarse, en fin, muchas cosas que hay ahí que no tienen que ver únicamente, que lo es importante el recurso, pero que va mucho más allá del tema solamente económico. Por lo tanto, lo que yo propondría es que nos diéramos el tiempo suficiente antes de resolver sobre nada de esto, antes de complicar lo que pudiera ser una votación en el Pleno, donde no alcanzara la mayoría que necesita, y que pudiéramos, sí, como en el ánimo de la reforma judicial, ir construyendo pues estas coincidencias, y que pudiéramos llegar en un tiempo prudente a tener una propuesta integral que abarque todos los temas, en la que pudiera, ¿por qué no?, aspirar al consenso de todas las fuerzas políticas. Senador García. Muchas gracias. Permítanme ser algo disruptivo. Este proyecto contiene muchas iniciativas de muchos partidos, de ciudadanos, de Movimiento Ciudadano y de un servidor. Y queremos decirlo con todas sus letras. En Movimiento Ciudadano creemos que ya merecemos el debate de cambiar del financiamiento público al privado. Es decir, no solamente de tajo, sin evidencia, reducir el 50%. Creemos que tenemos que llegar al punto de cero financiamiento. En un país con tanta precariedad, que además la economía está pésimamente manejada, que no hay dinero, sí creemos que es un crimen que en el 2018 se utilizaron 12,000 millones de pesos en temas electorales y que se hayan utilizado 6,788 millones de pesos en partidos. Ese dinero debió haberse ido a escuelas, a salud, a seguridad y por supuesto a medio ambiente. Sí queremos abrir el debate completo, integral, porque no es el único tema que nos preocupa, el dineral que gastamos en partidos. Nos preocupa el que quieran maniatar a los órganos electorales como el INE. Nos preocupa que quieran eliminar a los órganos electorales estatales. Nos causa terror la cláusula de sobrerepresentación que hoy le regaló 70 diputados al partido mayoritario. Igual terror la transferencia de curules vía coaliciones que le regaló otros 40 diputados. Por eso hay mayoría absoluta de un partido en la Cámara de Diputados, porque se requiere un pronunciamiento integral, una reforma integral a todo el sistema electoral. Queremos más debates y menos spots. Queremos urnas electrónicas, porque otros países sí pudieron avanzar y ya no andan batallando con la compra de votos, robo de urnas, el mapacheo y pues obviamente la trampa electoral en las casillas.
Si estamos seguros que es un exceso lo que se da a los partidos, tenemos que debatir el financiamiento privado. Y también, si ya sabemos que la Cámara de Diputados hizo un show, porque fue un show, y por su culpa se desechó en este año, en este ejercicio, la propuesta de reducir financiamiento a partidos, pues la constitución es muy clara y no puede el Senado en este periodo abordar el mismo tema. Estamos jurídica y constitucionalmente imposibilitados. Por lo tanto, démonos el tiempo de hacer una reflexión integral al sistema electoral mexicano, que estoy seguro a ni un mexicano satisface por tantas trampas, tanto dinero y tanta complejidad. Muchas gracias. Se ha agotado la lista de oradores, senador. Senador Damián. Gracias. Entiendo que la propuesta sería, entonces, ahorita no vamos a votar nada, se haría un nuevo proyecto de esa iniciativa ciudadana, le metes a los considerandos estas, digamos, complejidad constitucional y así se votaría el tema, ¿verdad? Ah, pues muy bien. A ver, yo digo, en la misma línea de pensamiento, a ver, en lo personal yo simpatizo con la idea de reducir el financiamiento a los partidos políticos. Cuando fuimos dirigencia nos tocó impulsar una reforma así, está documentada, pero nunca fue sola, pues. O sea, yo creo que en eso es la gran coincidencia de todos. Siempre fue acompañada de otras reformas, particularmente lo que decía ahorita el senador Samuel. Está muy bien, reduces el financiamiento público, pero tienes que aligerar las reglas de financiamiento privado, que son absurdas, pues. O sea, uno quiere pagar su campaña y no le dejan pagar su campaña, pues, ¿no? Así de absurdo es, porque tiene límites de aportaciones del militante y del simpatizante y de no sé qué tanto. Pues bueno, si es dinero lícito, aportado por una persona con actividades lícitas, pues ¿cuál es tu interés? Tu interés debería de ser cuida el tope de campaña, pues no, que por cierto también se deberían de bajar. Y una serie de temas más. Entonces, ahorita el tema está en la Cámara de Diputados, yo creo que hay que respetar eso también, ¿verdad? Si está ingresado un tema ya y está haciendo un gran debate, que lo es, que creo que malamente se han centrado solo en ese tema, pues respetemos ese debate que se está dando ahí, ¿no? No quiere decir que una Cámara, digamos, no puede ir avanzando en los temas, pero evidentemente van avanzando ellos también. Y preparémonos para cuando llegue el momento, pero sí adelantando que, pues claro que hay temas de gran importancia para todos. Yo coincido particularmente en uno que acaba de ser señalado y que lo pongo en la mesa. Para mí, hoy por hoy, la reforma más importante en materia electoral o de representación tiene que ver con que los congresos, el Congreso, las cámaras, sean representadas de manera directa al voto del ciudadano. Es decir, que si 30% de la gente vota por un partido, 30% de representación tenga en la Cámara. Si 15% vota por un partido, 15% tenga en la Cámara. Y que no se abuse de estas trampas de la cláusula de sobrerepresentación y de los convenios de alianzas para tener mayorías artificiales. Para mí ese es el tema central, lo digo a título personal, que debe de ser abordado si se va a abrir una reforma electoral y por supuesto ver todos los temas más que pueden ser justificados. Entonces, dicho eso, pues esperemos el momento y demos el debate, que yo sí creo que esta democracia ha salido muy cara. Gracias. Muy bien, pues se ha escuchado la opinión. Yo le pido al secretario técnico retome los puntos de vista para someter a consideración un nuevo dictamen y vamos a entrar a asuntos generales. Si hay algún asunto general que quieran tratar, de no existir, pues muchas gracias. Sí, senador Damián. Agendar un tema que tiene ya mucho tiempo, que he comentado. Presenté en algún momento una iniciativa de planeación con visión de largo plazo. Presenté dos iniciativas, una constitucional y una de ley secundaria. Contrario al sentido común, se aprobó por el Pleno la de la ley secundaria y no así la de la reforma constitucional. En mi opinión, necesita sustento constitucional, porque el sistema de planeación está en la Constitución, ¿verdad? Entonces, muy contento de que se haya aprobado la ley secundaria en el Pleno, pero sí creo que el orden implica que se apruebe la reforma constitucional. Entonces, pedir si se puede agendar para verlo. Es exactamente los mismos términos que ya todos votamos a favor, pero
pero en la Constitución. Muchas gracias, presidente.